día de hoy. Bueno, vamos a ir entonces iniciando. Buenos días para todos. El día de hoy pues tenemos clase de cualificar matemáticas, tenemos el encuentro de cualificar matemáticas y el día de hoy vamos a hacer como un compilado de todos los temas que hemos venido viendo sobre estadística, ¿sí? Hemos visto un poco sobre las tablas de frecuencia y hemos visto un poco sobre las medidas de tendencia central. Listo, ahorita vamos a unir esos dos temas para hacer un estudio estadístico sobre algunos datos que nos van a dar. Entonces nos van a dar unos datos y nosotros vamos a hacer la tabla de frecuencias. A esa tabla de frecuencias, con ayuda de esa tabla de frecuencias, vamos a intentar también sacar las medidas de tendencia central, que ya sabemos que son la moda, la mediana y la media aritmética, que es la misma, el mismo promedio. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que vamos a hacer ese compilado y si nos alcanza el tiempo fuera de ello, pues vamos a agregar otro tema sobre el diagrama de barras. Entonces vamos a tratar de hacer ya un estudio más exhaustivo a unos datos, ¿cierto? Entonces nos van a dar unos datos, hacemos la tabla de frecuencias, hacemos las medidas de tendencia central, fuera de ello pues vamos a agregarle el diagrama de barras y obviamente a ese estudio estadístico pues le vamos a tener en cuenta todo lo relacionado sobre las conclusiones, ¿cierto? Porque vamos a hacer algunas conclusiones tanto del diagrama de barras, tanto de la tabla de frecuencias, tanto de nuestras medidas de tendencia central. También vamos a enfocarnos un poco cuando iniciamos un estudio estadístico. Cuando iniciamos un estudio estadístico debemos también determinar mucho cuál es nuestra población, ¿sí? ¿Cuál es la población que nosotros vamos a estudiar? ¿Cuál es nuestra muestra? Espero que hayan mirado también esa información. ¿Cuándo es nuestra muestra? ¿Cuál es la variable que nosotros vamos a estudiar? ¿Cierto? Ahorita vamos a mirar eso. ¿Cuál es la variable? Y después pues, mira, hacemos la encuesta y ahí sí organizamos la información y hacemos todo lo que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, para que tengan muy presente esto, cuando nosotros iniciamos un estudio estadístico como el que vamos a hacer a continuación, pues miro, ¿cuál es la población a la que yo voy a hacer ese estudio estadístico? ¿Cuál va a ser la muestra? Para que vayan teniendo en cuenta el significado de esos datos. ¿Cuál va a ser la variable? ¿Cierto? Que yo voy a estudiar. Luego sí, pues hago la recolecta de los datos
¿cierto? Después organizo la información por medio de una tabla de frecuencias o por medio de un diagrama. Y pues si extra a esto vamos a sacar también las medidas de tendencia central y luego para terminar ese estudio estadístico pues vamos a hacer unas conclusiones sobre ello, ¿listo? Si ve todo lo que ya vamos formando con respecto a lo que hemos ido explicando, ya vamos a hacer un estudio estadístico con bastante información. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla para hacer este estudio estadístico. No sé si de pronto hasta ahí tengan alguna duda, ojalá hayan visto la información que les envié sobre los estudios estadísticos, todo lo relacionado con población, muestra y variable. Mientras que yo les comparto acá, si de pronto alguien tiene alguna duda. Bueno, primer pregunta clave. ¿Qué es una población en estadística según lo que vimos en los videos y según lo que hemos venido desarrollando? ¿Qué yo puedo interpretar como una población en estadística? ¿Qué dirían ustedes ahí? Pero si me están escuchando porque vinieron tan dormidos todavía. Y los escucho saludar primero que todo. ¿Sí me están escuchando? Repito, ¿sí me están escuchando? Señor. Ah, pensé que habían quedado dormidos encima del celular. Entonces, lo primero que les estoy preguntando, ¿qué es una población en estadística? O un ejemplo de población en estadística. Bueno, ya salieron la mitad, dijo que ingresaron poquitos. Te toca volver a hacer llamados de atención. Eso se está volviendo escansón ya con esta comunidad. Ahora, bueno, lo primero que debemos determinar es, porque para eso sí hay mil y una excusa, que tenían una cita, que les cayó el internet, que se les cayó el perro, les cayó el celular, se les descargó el celular, mil y una excusas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Lo primero que debemos tener en cuenta es nuestra población, ¿cierto? Que la población, ¿qué es? Es el conjunto de personas, objetos, animales a los cuales nosotros vamos a hacerle una encuesta o en relativas palabras un estudio estadístico. Yo voy a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, yo voy a decir que la población para este estudio estadístico va a ser la comunidad de 8.3. A ese conjunto de personas yo le voy a hacer el estudio estadístico. Entonces voy a decir que la población es la comunidad de 8.3. ¿Cierto? Esa va a ser mi población. ¿Por qué va a ser mi población? Porque es la que le voy a hacer la encuesta, es la que le voy a dar las conclusiones de lo que ellos me van a decir, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi población. Que yo más o menos calculo que esa población tiene más o menos 43 integrantes, ¿cierto? Pero si yo me doy cuenta, toda la población, yo en este caso no les puedo hacer la encuesta. ¿Por qué? Por muchas circunstancias yo no puedo hacerle la encuesta a todos, porque me demoraría mucho, porque en este caso no podría contactar a todo mundo, ¿cierto? Porque todos no ingresaron. Y pues entonces en este caso yo voy a tomar una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una parte de esa población, ¿cierto? La muestra va a ser una parte de esa población, que yo en este caso voy a decir que la muestra van a ser 10 estudiantes, que son los que ingresaron, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que mi población son 10 estudiantes, que son aparte de esa población a la que yo voy a encuestar. Entonces ya tengo población, tengo muestra, y que me faltaría determinar, que también es muy importante antes de iniciar, la variable. ¿Y qué es una variable? Es lo que yo voy a preguntar.
Entonces voy a determinar la variable. En este caso, la variable que yo voy a determinar es, vamos a hacer edad. Bueno, vamos a cambiar un poco. La variable que yo voy a determinar en este caso es número de hermanos. Esa es la variable que yo voy a estudiar. ¿Cuántos hermanos tiene cada uno de los estudiantes a los que yo voy a encuestar? ¿Cuál es la variable? Pues lo que yo voy a preguntar, lo que yo voy a estudiar. En este caso, en este estudio estadístico, lo que yo voy a preguntar es el número de hermanos. Ahora, vamos a ver si vieron la información. ¿La variable número de hermanos es cualitativa o es cuantitativa y por qué? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es cualitativa? ¿Es cuantitativa? Acá es donde me doy cuenta que no miramos nada de la información que se envía. ¿Qué dirían ustedes? Muy cansón, hoy nadie responde. Cuantitativa porque son números. ¿Cualitativa porque son números? Cuantitativa porque son números, porque cualitativa es cuando no son números. Exacto, muy bien. Ahora, esta variable es cuantitativa, ¿por qué? Porque las respuestas que voy a obtener son números. Ustedes ahorita me van a decir 2, 1, 0, 3, 4, 5, ¿cierto? Las respuestas que yo voy a obtener son números. Entonces, por eso es cuantitativa, porque sus respuestas son números, ¿cierto? Y como nos dijo la compañera, si fuera cualitativa es cuando me dan cualidades. Por ejemplo, una variable cualitativa es color favorito, ¿cierto? Porque si yo pregunto el color favorito me van a dar es cualidades rojo, verde, amarillo, azul, ¿cierto? Entonces, cuando son cualidades es cualitativa, cuando son número es cuantitativa. Muy bien, entonces esta variable es cuantitativa. Pongámosle acá abajito. Bien, es cuantitativa. Ahora, vamos a comenzar entonces a recoger los datos. Entonces vamos a recoger los datos para poder organizarlos y sacar todo lo que les dije. Entonces vamos a comenzar a hacer la encuesta sobre el número de hermanos. Y ya con esos datos podemos organizarlo. Entonces vamos a comenzar a preguntar. Guzmán, Andrés Felipe, ¿cuántos hermanos tiene? Uno. Un hermano, bueno, bien. Sigamos ahí recogiendo los datos. Vamos a recoger 10 datos rápidamente. Sierra, ¿cuántos hermanos tiene? 2. Dos. Torres María Fernanda. 2. 2 también. Marlon Díaz. No tengo hermanos. 0, entonces, 0 hermanos. Bien, sigamos por acá. Miguel Rodríguez, Miguel Ramos, perdón, y Miguel Rodríguez, ¿cuántos hermanos tiene? 2. Dos. 2. Dos Miguel Ramos, Miguel Rodríguez, ¿cuántos hermanos tiene? 2. 2 también. Bueno, ¿cuántos llevamos? 2, 4, 6. Yo voy a decir que tengo 2 hermanos también. Alguien me escribió al interno que tiene 1. 8, faltan 2. Reina Samuel, ¿cuántos hermanos tiene? Bueno, la lluvia lo cogió y lo patarrió. Sigamos con Nicole Sánchez. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. 2 también. Y otra persona dijo que 0 también. Bueno, vamos a dar con esos 10 datos. 2, 4, 6, 8. 10 datos ahí. Entonces, alguien dijo que tenía un hermano. Otros dos dijo que tenían de a 2, 0, 2, 2, 2, 1, 2 y 0. ¿Listo? Recuerden que acá este último es un 0. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos recolectada la información de las 10 personas. Ya hicimos que la población, que la muestra, que la variable, ya hicimos la encuesta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Organizar
esos datos, ¿cierto? Entonces, para organizar esos datos debemos hacer la tablita, ¿cierto? Vamos a hacer la tabla. ¿Listo? Bien, acá donde se comienza, como nosotros ya vimos cómo hacer la tabla de frecuencias, vamos a sustentar una guía, el que me ayuda a hacer las primeras 3 columnas. Y sustentamos otra guía, el que me ayuda a hacer las 2 segundas columnas, ¿listo? Vamos a dar 4 minuticos a ver quién nos ayuda a hacer las primeras 3 columnas y quién nos ayuda a hacer las otras 2 columnas, ¿listo? Y ahí vamos sustentando guías, ¿listo? Entonces vamos a dar 4 minuticos ahí para que lo piensen, para que miren los apuntes y puedan resolverlo. Y pues el que tenga la respuesta alza la manito y pues miramos si le quedó bien para así determinar la sustentación de la guía, ¿listo? Entonces 4 minuticos ahí rápidamente para llenar la tabla. Bueno, vamos a ver, por acá ya hay una manito levantada. Bueno, Miguel, ¿cómo llenamos las primeras 3 columnas? Profe, la primera es 0, 1, 2. Después es en la segunda columna es 2, Espere, 2, espere, 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 6. espere. Él me dice que en la primera colocó 0, 1, 2. ¿Cuál es el título de esa columna? Hermano, número Exacto, hermano. número de hermanos porque es la variable que estamos estudiando. Bien, perfecta la primera columna. Segunda columna, Eh, la 2, 2 y 6. 2, 2 y 6. ¿Cuánto coloco en el total? 10. 10, bien. En la siguiente columna que la frecuencia absoluta acumulada, ¿cuánto le dio? En la primera 2, en la segunda 4 y en la tercera 12. 12 o 10. Así es, profe. Listo, bien. Muy bien, Miguel. Voy a escribir acá 8, 3, Miguel Rodríguez, listo para que me escriba para la sustentación de la guía. Bien. Bueno, ahí vamos bien en el desarrollo de las primeras 3 columnas, ¿cierto? Porque yo sé que en la primera columna coloco la variable, que en este caso pues la variable es número de hermanos. ¿Qué coloco después? Pues coloco los datos, las posibles respuestas que me dieron de menor a mayor. Entonces, yo sé que el dato más pequeño acá es 0, el siguiente es 1 y el siguiente es 2, ¿cierto? Ya sé que la siguiente columna es la frecuencia absoluta, que es cuántas veces se repite cada uno de ellos. Ya sé que el 0 se repite 2 veces, el 1 se repite 2 veces, el 2 se repite 6 veces y así sucesivamente, ¿cierto?
Y ahí pues ya nos quedó la segunda columna. Y la tercera columna yo sé que es la frecuencia absoluta acumulada. Ya sé que tomo este 2, lo coloco acá, le sumo este 2 me daría 4 y le sumo este 6 me daría 10. Y ahí ya me quedarían las primeras tres columnas, la frecuencia absoluta acumulada y la variable. ¿Qué necesito ahora? Alguien que me diga cómo hago la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Cuánto le dio cada uno de ellos? A ver, para la sustentación de una guía. Rápidamente, otra personita que nos ayude ahí con eso, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Yo, profe, Bueno, ninguno diferente a Miguel, o sino para darle la oportunidad otra vez a Miguel. Nada diferente, los otros ninguno. Bueno, Miguel, ¿cuánto te dio entonces? Los otros no vinieron. en la primera columna ahí me dividí 2, dividido 2 en 10 y me dio 0,2. Él hizo todo dividido en 10, que le dio 0,2, sí, bien. La segunda columna, lo mismo, 0,2. Listo. Tercera columna eh, me dio, me dio 1. Le dio 1, ¿por qué 1? Ah, no, profe, me dio 0,6. Le dio, exacto, 6 dividido en 10, que le Estaba dio, confundiendo con otra tabla. listo, 0,6, bien. Y en la tercera columna es casi igual, 2% y Bueno, tengan en 6%. cuenta que eso no da el 2%. El 0,2, ¿qué porcentaje da si yo lo multiplico por 100? Eso no me daría 2%. Dice que yo cojo 0,2, lo multiplico por 100. Si yo cojo 0, Las dos primeras dan 20. exacto, daría 20%, bien. Daría 20%. ¿Y la tercera cuánto daría? 60. Muy bien, 60%. Ahora, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, acá el total daría 100, ¿cierto? Porque 20 y 20, 40 y 60 me daría 100%. Bien, la última columna, ¿cómo quedaría? Bien, profe. Acá, ¿qué datos escribo acá en la última columna? Acá en la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo hago? La primera era Bueno, no te escucho muy bien, te escucho lejos. No sé si es mi internet. la primera, era 20, profe. 20, sí. Profe, ahí se pone esto, el B. Ah, no, ¿Cuál es el que va sumando en Se diagonal? pone 40%. 40 exactamente. Entonces acá al final, ¿cuánto sería? 100%. Muy bien.
Bien, correcto. Bueno, Miguel Rodríguez me escribe por 2 guías, muy bien, ya que nos ayuda ahí con toda la tabla. Entonces ahí nos damos que sacamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Algunos todavía se preguntarán por qué no ven la información. ¿Cómo hicieron para sacar esa frecuencia relativa? Yo sé que para la frecuencia relativa, que es esta columna, lo que hago es que cojo estas frecuencias absolutas y las divido en el total. Entonces yo cojo 2 dividido en 10, otra vez 2 dividido en 10 y 6 dividido en 10, que fue lo que escribimos acá. ¿Cierto? Entonces si yo hago 2 dividido en 10, pues me da 0,2. 2 dividido en 10, pues me da 0,2. 6 dividido en 10 me da 0,6, ¿cierto? ¿Cómo hago para sacar el porcentaje? Pues cojo ese decimal y lo multiplico por 100. Si yo cojo 0,2 lo multiplico por 100, eso me da el 20%. 0,2% pues me da el 20% y 0,6 me da el 60%. Entonces yo puedo acá sumar para saber el total del porcentaje, pues si 20 más 20 más 60 pues me da el 100%. Y ahí ya me quedaría la frecuencia relativa. Ahora voy a sacar la frecuencia relativa acumulada, que es siempre las acumuladas. Coloco el primer dato y voy sumando en diagonal. 20 más 20 me daría 40, 40 más 60 pues me daría el 100%. Pues yo podría concluir que esta tabla está bien construida. ¿Por qué? Porque me dio el 100% en esa respuesta. ¿Listo? A ver, rápidamente. Alguien que nos diga 3 conclusiones, ojalá, y ojalá diferente a Miguel Rodríguez, 3 conclusiones sobre esa tabla para la sustentación de una de las guías. ¿Listo? Si de pronto, eso lo estoy haciendo en otros grupos y si se me olvida olvidarlo decir acá, si de pronto ya alguien sustentó todas las guías, pero quiere participar, lo puede hacer. Esa participación yo la voy a valer para subirle nota o mejorar las notas que tiene de pronto allá de las actividades, o de pronto si no ha enviado una actividad, pues le cambio la nota mala para mejorar esa actividad. ¿Listo? Porque hay varias personas que ya terminaron sus guías, pero también quieren seguir participando, entonces esas personas les estoy dando ahora esa oportunidad. Si participan, pues les cambio una nota mala que de pronto tengan de alguna actividad que no hayan enviado por una buena y eso, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, por la sustentación de una guía o por cambiar una nota mala, 3 conclusiones de esa tabla. Yo que podría hacer 3 conclusiones de esa tabla como lo hacíamos en la clase anterior. Que yo podría concluir esta tabla. ¿Listo? De pronto el que quiera participar, pues levanta la manito. ¿Qué yo podría concluir de esa tabla? Como así, profe, lo que estamos haciendo en la clase pasada de la moda y eso. No, conclusiones. ¿Yo qué conclusiones puedo sacar? Por ejemplo, yo puedo concluir que, por ejemplo, el 20% de los estudiantes tienen un hermano. ¿Qué otra conclusión podría sacar? Sí, ahí puedo sacar más conclusiones, pero ¿qué conclusiones puedo sacar? Por ejemplo, yo estoy dando una conclusión que es que el 20% de los estudiantes tienen un hermano. Esa es una conclusión. ¿Qué otra conclusión puedo sacar de esa tabla? 3 más que pueda sacar de esa tabla. El 20% Bueno, de los estudiantes pero tienen espera una. Miguel, a ver si alguien diferente nos ayuda, ¿listo? Porque ya tú participaste 2 veces. Esto vamos a esperar si de pronto alguien diferente nos ayuda. Alzan la manito de pronto, porque los otros vinieron de paseo.
Bueno, Miguel está levantando la manito, vamos a esperar a ver si hay alguien más diferente, porque ya él ya participó 2 veces. Bueno, vamos con Andrés Felipe Guzmán, que Profe, que el 20% tiene 0 hermanos y que el 60 tiene 2 hermanos sí, ¿qué más podríamos concluir? Falta y una. que el 20% tiene un hermano. Bueno, eso sería todo lo relacionado con el porcentaje. Bien. Andrés, bueno, voy a mirar si tienes alguna nota mala para cambiártela bien. Bueno, esa podrían ser 3 conclusiones con respecto al porcentaje, ¿cierto? Porque él solo me está dando que el 20% tienen 0 hermanos, que el 20% tienen un hermano, que el 60% tienen 12 hermanos, ¿cierto? Con respecto a eso, yo también que podría concluir que 2 personas de las 10 encuestadas tienen 0 hermanos, podría ser otra conclusión, que, que 2 personas también tienen un hermano, perdón, y que 6 personas tienen 2 hermanos, ¿cierto? Yo podría concluir ahí también eso, puedo concluirlo tanto de forma porcentual o tanto de forma de cantidad, ¿cierto? Puedo decir que 2 personas tienen 0 hermanos, 2 personas tienen un hermano, 6 personas tienen 2 hermanos, o si lo quiero decir en porcentaje, que el 20% tienen 0 hermanos, que el 20% tiene un hermano y que el 60% tienen 2 hermanos, ¿listo? Eso sería como para recordar lo relacionado con la tabla de frecuencias. Ahora vamos a ir a hacer lo relacionado con las medidas de tendencia central. Es decir, quiero que ahora calculemos con respecto a esto, calculemos la moda. Si vamos a hacer esos datos, quiero que calculemos la moda, la mediana y la media. A ver, alguien que nos ayude con eso para la sustentación de una de las guías o alguien diferente que quiera ayudarnos con eso. Ahora, de estos mismos datos que están en esta tabla, ¿sí? Quiero calcular la moda, la mediana y la media. A ver. Hacerlo así, a ver si... Ay, yo creo que ahí alcanzan a ver. De esos datos, ahora yo quiero calcular las medidas de tendencia central. Entonces quiero que calculemos la mediana, ¿cierto? Quiero que calculemos la mediana, a ver si lo recuerdan, la moda y la media o promedio. Bueno, ya que hay alguien levantando la mano, pues Guzmán, vamos a esperar un momentico a ver si alguien diferente de los que no han participado nos colaboran con eso. ¿Cómo yo calculo o cuál es la mediana, cuál es la moda y cuál es el promedio de esos datos? A ver, ¿qué dirían ustedes? A ver, rápidamente, lo importante es que también ya nos podemos guiar por la tabla, si queremos sacar de pronto la mediana más rápido, si queremos sacar la moda, pues podemos ver ahí la tabla, quién es el que más se repite, y ahí lo podemos hacer más rápido. Listo, vamos con Marlon Díaz. Marlon, ¿cuál es la mediana, la moda y el promedio? Pues, profe, la mediana es 2, la moda es 2 y la media aritmética es 12. ¿Es cuánto? 12. Bueno,
12, no, la media aritmética no es 12 ahí. Recuerda que tienes que sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos, Marlon. Corrija ahí que la mediana está bien, la moda está bien, el único que está mal es el promedio. Acuérdate que para el promedio yo sumo todos los datos y los divido en el total de datos. Bueno, vamos por acá a ver otra manito levantada. Vamos con María Fernanda Torres. ¿Cuánto te dio esos tres, María Fernanda? Profe, la mediana me dio 40, la moda 2 y el promedio 14. La mediana 40, ¿y por qué 40? Recuerda que la mediana es el dato que está en la mitad. No, la mediana está mala ahí, que la que nos dice Torres. Profe, el promedio es 1 punto ¿qué? 1.2. Profe, deme la palabra. No, Miguel, pero esperamos porque tú ya participaste y ya tienes ahí tus guías sustentadas. Vamos a ver. No, creo que 1.2 no da, suma bien los datos, creo que no. 2 más 2 más 0 más 2 más 2 más 2. Suma bien, no. 1.2 no da el promedio. A ver. Bueno, vamos con Sierra, a ver. La moda da 2, la mediana da 2, el promedio da 1,4. Sierra. Esos son los resultados correctos. Creo que Sierra no se sintió todas las 10, pero mira, sí le corregimos una nota. Bien. Ahora, bien. Entonces vamos a mirar por qué nos dan estos resultados. Mediana 2, moda 2 y promedio 1.4. Sí, es el promedio del número de hermanos que tenemos acá. Vamos a ver por qué nos dan esos resultados. Entonces ya sé que para la mediana lo primero que va a hacer es organizar los números de menor a mayor, pero ya no es fácil porque ya sé cuántos datos hay de cada uno. Entonces yo sé que hay 2 ceros, entonces 1, 2 ceros. Ya sé que hay 2 unos, entonces 1 y 2, ¿cierto? ¿Cuántos 2 hay? Hay 6. 1, entonces coloco 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Yo sé que acá debo encontrar el dato que está en la mitad, pero yo sé que hay 10 datos, porque ahí en el total me están diciendo que hay 10 datos. 10 es par, entonces me van a quedar 2 en la mitad, entonces estos dos van a ser los que están en la mitad, y des en cuenta que me quedan 4 a la izquierda, 4 a la derecha, pues estos son los que están en la mitad. Ya sé que lo que voy a hacer cuando me quedan 2 es sumarlos y divido en 2, pues 2 más 2, 4, divido en 2, pues me da 2, entonces la mediana era 2, ¿cierto? La moda, pues acá la moda es re evidente, yo lo puedo ver en la tabla que la moda es el 2, ¿por qué? Porque se repite 6 veces, entonces la moda es 2. ¿Qué hago para el promedio? Pues ya sé que para el promedio debo sumar todos los datos, pues sumo 0 más 0, 0, más 1, pues 1, más 1, 2, más 2, 4, más otros 2, 6, más otros 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14. Entonces yo sé que la suma de esos datos me da 14, pero yo sé que debo dividirlo en 10 porque hay 10 datos y eso me daría 1,4. ¿Listo? Ese sería el promedio de los datos, ¿listo? Yo ahí ya puedo sacar muchas conclusiones, fuera las que le había dicho ahorita, pues podemos concluir que el promedio del número de hermanos es 1,4, ¿sí? Es el promedio de número de hermanos, que la moda, que en sí es el dato que más se repite, es 2, y que la mediana, que es el dato que está en la mitad, es también el 2, ¿cierto? Entonces ahí llevamos todo el estudio estadístico, ¿sí ven? Ya todo lo que podemos hacer solamente con una cantidad de datos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer de más? Vamos a hacer el diagrama de barras, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagrama de barras? Que es como lo nuevo que no hemos visto hasta el momento. Entonces, yo sé que para el diagrama de barras debo tener un eje vertical y un eje horizontal.
¿sí? Que recuerden que este eje horizontal pues siempre es la X y el eje vertical siempre es la Y, ¿cierto? Cuando hacemos un plano cartesiano. En el eje horizontal, que es donde nosotros vamos a colocar la variable. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando en este caso? El número de hermanos. Muy bien, entonces yo acá en X voy a colocar número de hermanos. Ese va a ser el título de ese eje, número de hermanos, ¿cierto? Que es en el eje horizontal o el eje de las X. Y en el eje de las Y va a estar la frecuencia absoluta. ¿Listo? Bien, la frecuencia absoluta. Entonces yo acá en el eje horizontal voy a colocar las posibles respuestas. ¿Cuáles fueron las posibles respuestas? Pues fueron el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces yo acá en este eje horizontal voy a colocar el 0, ¿cierto? Voy a colocar el 1 y voy a colocar el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso fueron las posibles respuestas que tuvieron la variable 0, 1 y 2, ¿cierto? Acá en el eje horizontal. En el eje vertical, ¿qué voy a hacer? Como necesito la frecuencia absoluta, que es esta barrita de acá, yo miro cuál fue el dato más grande. Pues el dato más grande fue 0, entonces 6, perdón. Entonces yo coloco los números del 1 hasta el 6, o a veces coloco uno más. Entonces acá voy a colocar el 1, el 2, el 3, el 4, ¿cierto? El 5 y el 6, ¿cierto? Que fue el número mayor que tuvimos acá en la frecuencia absoluta. Pues, ¿qué me faltaría hacer? Pues lo más importante, las barras. Entonces vamos a comenzar a hacer las barras acá para cada uno. Entonces yo sé que 0, ¿cuál fue la frecuencia absoluta de 0? 0, hermanos. 2. Entonces yo cojo la barrita y la subo hasta 2, que más o menos es por ahí, ¿cierto? Entonces, si algo la pintamos ahí, listo, bien. Lo mismo con 1. Cojo hasta dónde subiría la barra del 1. 2. 2. Hasta 2, ¿cierto? Porque también 2 fue la frecuencia absoluta, entonces la subimos hasta ahí. Y la del 2, ¿hasta dónde subiría? 6. 6. Hasta 6, ¿cierto? Porque la frecuencia absoluta fue 6. Y ahí ya quedaría construida también nuestro diagrama de barras, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que ya podemos hacer de un estudio estadístico sin querer queriendo. Entonces ya podemos hacer tabla de frecuencias, podemos sacar conclusión de ellas, podemos sacar medidas de tendencia central, sacar también conclusiones de ella y por último pues hacer nuestro diagrama de barras para de pronto hacerlo más interactivo y hacerlo más visual. Pues siempre se hace el diagrama de barras, porque yo ya puedo decir, viendo solamente el diagrama de barras, dos personas tuvieron dos hermanos, dos personas también tuvieron un hermano, 6 personas tuvieron dos hermanos, y ahí podemos ir creciendo aún más y más el estudio estadístico. Pues podríamos hacer el diagrama circular, ¿sí? Podríamos hacer diferentes diagramas, aplicar otros métodos y otros conceptos para el estudio estadístico, ¿listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, los que participaron hoy, Miguel 2 veces, Guzmán una vez y Sierra una vez, ¿listo? Bueno, vamos a dar hasta ahí. Para terminar, vamos a colocar la camarita para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy, que es muy importante. Vienen, otros van y nada. Esto ténganlas ahí un momentico que ya están cargando. Bueno, dudas ahí, de pronto alguna cosa que haya tenido, alguna duda ahí de lo que vimos hoy. Estoy tomando acá las fotos. Bien. Si quieren ya pueden quitar la camarita. Si no hay dudas, pues también nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, que estén Ya, bien. profe. Chao. Chao, que estén bien.